¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente detrás de las luces deslumbrantes del viejo Hollywood? Bajo el glamour pulido y las leyendas doradas, un mundo de secretos, escándalos y tragedias hierve justo fuera de la vista. ¿Qué pasaría si las historias que pensabas eran demasiado extrañas para la ficción fueran de hecho completamente verdaderas? Hoy vamos a descorrer el telón de terciopelo para revelar 20 de los relatos más extraños y asombrosos de la era más icónica de Hollywood. Historias de misterio, traiciones, maldiciones y estrellas legendarias, cuyas vidas se desviaron lejos de la pantalla grande. Estas no son leyendas urbanas. Estos son relatos verdaderos de la ciudad de los sueños, donde la realidad era a menudo mucho más extraña que cualquier cosa vista en las películas. El asesinato de la Dalia Negra. El asesinato de 1947 de Elizabeth Short, conocido para siempre como la Dalia Negra, sigue siendo uno de los crímenes más notorios y misteriosos de Hollywood. Short, una aspirante a actriz de 22 años, fue encontrada brutalmente asesinada en un terreno baldío de Los Ángeles. Su cuerpo había sido partido por la mitad y grotescamente posicionado, causando conmoción en la ciudad y desatando un frenesí mediático. La naturaleza espeluznante del crimen, combinada con la conexión de Short al mundo de las aspirantes a estrellas, alimentó especulaciones sin fin. Los periódicos publicaron detalles sensacionalistas, a menudo fabricados, convirtiendo a Short en una especie de oscura celebridad. Los sospechosos incluían a todos, desde mafiosos locales y policías corruptos hasta personas influyentes de Hollywood. La brutalidad del crimen, junto con la falta de pistas sólidas, garantizó que el misterio solo se profundizara con el tiempo. A pesar de exhaustivas investigaciones policiales, confesiones y teorías, algunas sugiriendo que el asesino era un cirujano hábil, el asesinato nunca se resolvió. El caso de la Dalia Negra se convirtió en un símbolo de la inocencia perdida y los sueños rotos, atormentando a Hollywood durante décadas. La historia de Short es un escalofriante recordatorio de los peligros que a veces esperaban tras bambalinas para aquellos que perseguían la fama en los rincones oscuros de Hollywood. Los escándalos salvajes de Errol Flynn. Errol Flynn fue el máximo aventurero. Encantador, atlético e increíblemente guapo. Al público le encantaba como el héroe apuesto en películas como Captain Blood y las aventuras de Robin Hood. Pero detrás de las cámaras, la vida real de Flynn era aún más salvaje que sus aventuras en pantalla. Flynn desarrolló una reputación por sus fiestas desenfrenadas, su vida de mujeriego y su consumo excesivo de alcohol. Rumores de aventuras con chicas menores de edad, orgías desenfrenadas e incluso espionaje lo persiguieron a lo largo de su carrera. En 1942, enfrentó cargos de violación estatutaria, involucrando a 2 adolescentes, una sensación nacional en ese momento. La prensa documentaba alegremente cada detalle sórdido. Aunque Flynn fue absuelto, su reputación nunca se recuperó por completo. Su vida personal era igualmente caótica. Se casó múltiples veces y cada relación estaba marcada por la infidelidad y el drama público. Su amor por el alcohol se convirtió en leyenda, contribuyendo a un constante deterioro de su salud. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, incluso circularon rumores de que era un espía nazi, aunque nunca se presentó evidencia alguna. La estrella de Flynn finalmente se desvaneció, pero su leyenda perduró, a partes iguales, pícaro, héroe y advertencia. Su vida es un recordatorio de que la línea entre la ficción de Hollywood y la realidad es a veces más delgada que el filo de una espada. La vida problemática de Frances Farmer. La vida de Frances Farmer fue un torbellino de talento, rebeldía y tragedia. Una actriz deslumbrante con un espíritu feroz, Farmer deslumbró al público con papeles en películas como Ven y Consíguelo y Ritmo en el campo. Pero su negativa a seguir las reglas de Hollywood la convirtió en un objetivo. Farmer criticó abiertamente la superficialidad de la industria cinematográfica y chocó con los ejecutivos de los estudios. Sus problemas personales, exacerbados por las incesantes presiones de la fama, pronto se descontrolaron. Las detenciones por conducta desordenada y consumo de alcohol la llevaron a los tabloides, que la pintaron como una estrella salvaje y desagradecida. Diagnosticada con enfermedad mental, Farmer fue internada en varios hospitales psiquiátricos, donde supuestamente sufrió tratamientos brutales, terapia electroconvulsiva, baños de hielo y, según algunos rumores, incluso una lobotomía, aunque esa afirmación sigue sin confirmarse. Su familia tenía poco poder para intervenir, y Farmer fue perdida en el sistema durante años. Liberada en los años 1950, intentó un modesto regreso, pero nunca recuperó su antigua fama. Farmer murió en 1970, en gran parte olvidada por la industria a la que una vez había desafiado. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo Hollywood podía devorar a aquellos que se negaban a ser moldeados a su voluntad. La misteriosa muerte de Natalie Wood. La vida de Natalie Wood fue tan dramática como cualquier guión de Hollywood. Una estrella infantil que,
quien se convirtió en aclamada por sus papeles adultos en películas como Rebelde sin causa y Amor sin barreras. Wood conquistó corazones con su vulnerabilidad y belleza, pero su repentina y sospechosa muerte en 1981 arrojó una sombra permanente sobre su legado. Una noche de noviembre, Wood desapareció del yate Splendor, anclado cerca de la isla Catalina, en California. A bordo estaban su esposo, el actor Robert Wagner, y su coprotagonista, Christopher Walken. Después de una noche de bebida y reportadas discusiones, el cuerpo de Wood fue encontrado flotando en el agua, vistiendo solo un camisón y calcetines. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, pero persistieron rumores de juego sucio. Testigos afirmaron haber escuchado gritos y voces elevadas desde el yate. Se sabía que Wood le tenía miedo al agua oscura, lo que hace improbable que hubiera dejado el barco sola. El caso fue reabierto años después con Wagner, nombrado como persona de interés, pero nunca se presentaron cargos. Las circunstancias de la muerte de Natalie Wood siguen siendo objeto de intenso debate. Un misterio de la vida real digno de los mejores filmes noir de Hollywood. El misterioso asesinato de William Desmond Taylor. El asesinato de William Desmond Taylor fue el crimen que sacudió a Hollywood en sus inicios y estableció el modelo para un siglo de escándalos de celebridades. Un respetado director de cine y presidente de la Asociación de Directores de Películas, Taylor fue encontrado muerto a tiros en su bungalow de Los Ángeles en 1922. El caso se complicó rápidamente cuando la policía descubrió que Taylor había vivido bajo una identidad falsa y tenía un pasado criminal en Irlanda. Su círculo íntimo incluía a algunas de las actrices más famosas de Hollywood, incluyendo a Mabel Normand y Mary Miles Minter, cuyas cartas de amor a Taylor fueron encontradas y hechas públicas. Rumores de drogas, triángulos amorosos y romances secretos inundaron los periódicos. La policía siguió innumerables pistas, pero el caso permaneció sin resolver. El público, tanto fascinado como horrorizado, exigía reformas, y el escándalo contribuyó a llamados a una mayor censura en la industria del cine. El asesinato de Taylor sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más notorios de Hollywood. Una historia de ambición, pasión e intriga que capturó la atención del mundo y dejó una marca perdurable en la industria. El imperio arruinado de Alexandre Pantasis. Alexandre Pantasis fue un creador de reyes en los primeros días de Hollywood, un magnate del teatro que ayudó a dar forma a la industria del entretenimiento en el oeste. Pero en 1929, Pantasis se convirtió en el centro de un escándalo que destruiría su imperio. Fue acusado de agredir sexualmente a la bailarina de 17 años Eunice Pringle en su oficina de Los Ángeles. Los medios de comunicación, alimentados por el sentimiento anti-inmigrante y el sensacionalismo, retrataron a Pantasis como un villano y a Pringle como una víctima inocente. El juicio estuvo marcado por pruebas débiles y contradicciones, pero Pantasis fue condenado y sentenciado a 50 años de prisión. Su equipo legal apeló, y en un segundo juicio, nuevas pruebas lo exoneraron. El caso de la fiscalía se desmoronó, y el testimonio de Pringle fue desacreditado. Aún así, el daño fue irreversible. Pantasis se vio obligado a vender su cadena de teatros con pérdidas. Su reputación quedó permanentemente manchada. La caída de Pantasis es una advertencia de cómo la opinión pública, alimentada por medios hambrientos, puede moldear la justicia y destruir un legado de la noche a la mañana. Incluso en Hollywood, donde las reputaciones se construyen cuidadosamente, todo puede desmoronarse en un instante. El escándalo de Fatty Arbuckle. La vieja Hollywood puede ser recordada por su brillo y glamour, pero la oscuridad que acechaba detrás de la cámara era muy real. Pocas historias encarnan esto mejor que el trágico escándalo de Roscoe Fatty Arbuckle. En el apogeo de su carrera a principios de los años 20, Arbuckle era uno de los comediantes de cine mudo más queridos en Estados Unidos. Con su encanto infantil y energía inagotable, era adorado por el público en todas partes, y sus rutinas de slapstick lo convirtieron en un nombre conocido. Pero todo cambió durante una fiesta del fin de semana del Día del Trabajo en el Hotel St. Francis, en San Francisco, en 1921. Entre los invitados se encontraba una joven aspirante a actriz llamada Virginia Rabb. Ella cayó gravemente enferma, bajo circunstancias misteriosas, y murió tan solo días después. Los rumores empezaron a circular de inmediato, y la prensa, siempre ávida de escándalo, no tardó en pintar a Arbuckle como un villano desalmado. Las acusaciones más disparatadas, muchas de ellas fabricadas o exageradas, dominaron los titulares en toda la nación. Arbuckle fue arrestado y acusado de homicidio involuntario. Hubo 3 juicios por separado, y los 2 primeros terminaron con jurados sin decisión. En el tercero, Arbuckle fue absuelto, y el jurado incluso emitió una disculpa pública, llamándolo víctima de una gran injusticia. Pero el daño ya estaba hecho. Las películas de Arbuckle fueron prohibidas. Sus amigos lo abandonaron, y el público lo rechazó.
El escándalo desató un frenesí mediático y llevó a los ejecutivos de Hollywood a imponer códigos de conducta más estrictos a sus estrellas. El ascenso y la caída de Arbuckle se convirtieron en una historia de advertencia, un ejemplo escalofriante de cuán rápidamente la fama de Hollywood podía desaparecer, consumida por rumores, escándalos y el tribunal de la opinión pública, la maldición de los inadaptados. Si alguna vez hubo una producción cinematográfica perseguida por la desgracia, fue The Misfits. Estrenada en 1961, la película estaba destinada a ser un momento definitorio para su elenco y equipo. Escrita por el dramaturgo Arthur Miller para su esposa, Marilyn Monroe, The Misfits contaba con un elenco estelar: la propia Monroe, Clark Gable y Montgomery Clift. Debería haber sido un triunfo. En cambio, la producción se hizo famosa por el caos y la tragedia. La película estuvo plagada de problemas desde el principio. Filmar en el brutal desierto de Nevada tuvo un impacto físico en los actores, especialmente en Clark Gable, quien insistió en realizar sus propios trucos, incluyendo luchar con Mustangs salvajes bajo el sol implacable. Justo días después de que finalizaran las filmaciones, Gable sufrió un ataque al corazón masivo y murió a los 59 años. Muchos culparon a la filmación extenuante y a su salud en declive por su muerte. Mientras tanto, Marilyn Monroe, en el centro de la película y del caos, luchaba con la depresión, la adicción y el fin de su matrimonio con Miller. Su comportamiento en el set era errático y retrasaba la producción repetidamente. Menos de 2 años después del estreno de la película, Monroe fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles por una aparente sobredosis, con solo 36 años. Montgomery Clift, ya luchando contra los efectos a largo plazo de un devastador accidente de coche, vio cómo su salud se deterioraba después de la película. Murió de un ataque al corazón en 1966 a los 45 años. La inquietante sucesión de tragedias llevó a muchos a declarar la inadaptados maldita. En lugar de un triunfo cinematográfico, se convirtió en un símbolo del lado oscuro de Hollywood, donde la ambición, el talento y los demonios personales chocan, a veces con consecuencias desgarradoras. La trágica muerte de George Reeves. Él era el hombre de acero para millones, un símbolo de verdad, justicia y la manera estadounidense. Pero fuera de la pantalla, la vida de George Reeves fue mucho menos heroica, y su muerte sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la antigua Hollywood. En los años 1950, Reeves era la estrella de la serie de televisión Aventuras de Superman, ganándose la adoración tanto de niños como de adultos. Sin embargo, para Reeves, el papel de Superman se convirtió en un arma de doble filo. Encajonado en un tipo de papel y sin poder conseguir roles serios en películas, Reeves luchó tanto profesionalmente como financieramente. Los directores de casting y productores no podían ver más allá de la capa roja y las mallas azules. Frustrado y limitado por su imagen de superhéroe, Reeves se encontraba en una encrucijada en su carrera y su vida. En una noche de junio de 1959, ocurrió una tragedia. Reeves fue encontrado muerto en su dormitorio por una herida de bala en la cabeza. La conclusión oficial fue suicidio, pero las circunstancias plantearon más preguntas que respuestas. La prometida de Reeves, Leonore Lemmon y algunos amigos estaban en la casa esa noche. Surgieron relatos de discusiones y comportamientos sospechosos. Algunos señalaron al ejecutivo de MGM, Eddie Mannix, cuya esposa había estado anteriormente involucrada con Reeves. Otros sospechaban de la propia Lemmon, o incluso de un disparo accidental. A pesar de décadas de especulación, la verdad nunca ha salido a la luz. ¿Fue suicidio, asesinato o algo más? La conmoción por la muerte de Superman sacudió a la nación. Los niños, en particular, no podían comprender cómo su héroe invencible podía llegar a tal final. Hasta el día de hoy, la muerte de George Reeves está envuelta en rumores e incertidumbre. Un recordatorio sobrio de que incluso aquellos que parecen invencibles en la pantalla pueden estar librando batallas invisibles tras bambalinas. El misterioso final de Thelma Todd. Apodada la rubia helada, Thelma Todd fue una de las estrellas cómicas más brillantes de finales de la década de 1920 y principios de la de 1930. Conocida por su agudeza y belleza, actuó junto a los hermanos Marx y otros grandes de la comedia, convirtiéndose en una favorita tanto en cortometrajes como en producciones de largometraje. Pero la vida de Thelma tomó un giro trágico y misterioso en diciembre de 1935. Después de asistir a una fiesta organizada por el también comediante Stan Laurel, Thelma fue encontrada muerta en su coche a la mañana siguiente, su cuerpo sin vida desplomado en el asiento del conductor, el motor aún en marcha. El coche estaba estacionado dentro de un garaje perteneciente a su examante y socio comercial, Roland West. La causa oficial de la muerte fue intoxicación por monóxido de carbono, y las autoridades la consideraron accidental, sugiriendo que pudo haber encendido el coche para mantenerse caliente en una noche fría. Pero los rumores no se detuvieron ahí. Muchos creían que había más en la historia. Todd había estado bajo un estrés personal inmenso, lidiando con asuntos de negocios complicados y relaciones problemáticas. Declaraciones contradictorias de Roland West,
rumores de triángulos amorosos y sugerencias de la participación de la mafia. Según los informes, Todd se había negado a permitir que rumores de que el café se utilizaba para el juego ilegal circularon en la prensa. Algunos especularon que la habían encerrado en el garaje como forma de castigo, solo para morir por error. El caso nunca se ha resuelto completamente y las teorías de conspiración solo han crecido con las décadas. ¿Fue su muerte realmente un accidente? ¿O fue víctima de las fuerzas más oscuras de Hollywood? El trágico final de Thelma Todd sigue siendo uno de los misterios más perdurables y angustiosos de la edad de oro de Hollywood. La discapacidad secreta de Harold Lloyd. En el mundo del cine mudo, pocas estrellas brillaron con tanta intensidad o asumieron tantos riesgos como Harold Lloyd. Renombrado por sus acrobacias temerarias y su encantador carisma común, Lloyd fue un pionero de la comedia física y un innovador en el género. El público se maravillaba de su habilidad para llevar a cabo hazañas temerarias en pantalla, pero lo que no sabían era que Harold Lloyd estaba ocultando un secreto, uno que podría haber terminado con su carrera antes de que realmente comenzara. En 1919, mientras participaba en una sesión de fotos publicitaria, a Lloyd le entregaron lo que él creía que era una bomba de utilería inofensiva. Para su horror, el objeto explotó en su mano, costándole el pulgar derecho y el dedo índice, y dejándolo temporalmente ciego. Para la mayoría, una lesión tan devastadora habría significado el final, pero Lloyd se negó a dejar que la tragedia lo definiera. Ingeniosamente, usó un guante especialmente diseñado con dedos protésicos, y aprendió a actuar con su mano restante. Continuó ejecutando acrobacias impresionantes, la más famosa colgándose de la esfera de un reloj gigante en el clásico de 1923. ¡Ay, qué peligro! Pocos se dieron cuenta de que en estas escenas icónicas, Lloyd se aferraba a su vida con solo una mano completamente funcional. Durante años, Lloyd mantuvo su discapacidad en secreto del público, decidido a que su audiencia solo viera la ilusión de la perfección. Su perseverancia y negativa a rendirse lo convirtieron no solo en una leyenda de la comedia, sino también en una inspiración, demostrando que incluso en Hollywood, a veces, las mayores hazañas ocurren lejos de la mirada de la cámara. El abuso en el estudio de Judy Garland. Para generaciones, Judy Garland es Dorothy, la chica de los zapatos de rubí, que siguió el camino de ladrillos amarillos en El Mago de Oz. Su voz y presencia parecían mágicas, irradiando esperanza e inocencia. Pero detrás del telón, la vida de Garland estaba muy lejos de la fantasía que representaba. Como muchas estrellas infantiles, se convirtió en víctima de la incesante búsqueda de perfección del sistema de estudio. Contratada por MGM con solo 13 años, Judy fue lanzada a un mundo donde cada uno de sus movimientos era controlado. Los ejecutivos de estudio dictaban su dieta y peso, llegando al extremo de proporcionarle supresores del apetito para mantenerla delgada ante la cámara. Para soportar los agotadores horarios de filmación, le daban anfetaminas para mantenerse despierta y barbitúricos para dormir, un ciclo peligroso que llevó a una adicción de por vida. Las luchas de Judy no terminaron con la adolescencia. Constantemente era criticada por su apariencia y autoestima por hombres poderosos que solo la veían como una mercancía. Siguieron colapsos nerviosos, y para el año 1950, MGM, que una vez fue su mayor defensor, la despidió. Decidida a recuperar su carrera, Garland se dedicó al trabajo en escenarios y conciertos, ofreciendo actuaciones legendarias, pero sus demonios personales nunca se desvanecieron realmente. En 1969, Judy Garland fue encontrada muerta en el baño de su casa en Londres por una sobredosis accidental. Tenía solo 47 años. Su historia es una de talento extraordinario y explotación desgarradora, un recuerdo vívido del alto precio que la fama podía exigir en la edad de oro de Hollywood. La rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford. Hollywood ha visto su buena cantidad de rivalidades, pero ninguna fue tan intensa o infame como la enemistad de décadas entre Bette Davis y Joan Crawford. Ambas mujeres eran actrices legendarias, ferozmente talentosas, ambiciosas y sin miedo de desafiar al sistema, pero su animosidad era profunda, alimentada por los celos, la rivalidad romántica y una feroz competencia por papeles y reconocimientos. Su amarga relación supuestamente comenzó en la década de 1930, cuando Joan Crawford se casó con el actor Franchot Tono, un hombre del que se decía que Bette Davis estaba profundamente enamorada. A partir de ese momento, las dos mujeres quedaron atrapadas en una fría rivalidad profesional y personal. Guerra. Cada una miraba a la otra con sospecha y desprecio. Davis se enorgullecía de su enfoque serio hacia la actuación, desestimando a Crawford como una simple reina del glamour. Mientras tanto, Crawford creía que Davis envidiaba su popularidad y belleza. Su rivalidad alcanzó su punto máximo en 1962, cuando ambas accedieron a regañadientes a protagonizar ¿Qué pasó con Baby Jane? La película, sobre dos hermanas mayores en conflicto, se convirtió en un éxito de taquilla, en parte porque el odio en pantalla
reflejaba su vida real. Animosidad. Según se informa, Davis pateó a Crawford durante la filmación, causándole una lesión. Mientras Crawford, sabiendo que Dave sufrió de dolor de espalda, cargó su disfraz con pesas en una escena que requería que Davis la arrastrara. La rivalidad no terminó allí. Cuando Davis fue nominada para un Oscar y Crawford no lo fue, Crawford se ofreció para aceptar el premio en nombre de cualquier nominado ausente. Y lo hizo, eclipsando a Davis. Incluso después de la muerte de Crawford en 1977, Davis bromeó: "Nunca debes decir cosas malas de los muertos, solo cosas buenas. Joan Crawford está muerta". Bueno, su rivalidad se convirtió en leyenda, una historia de advertencia sobre el orgullo, el poder y el lado oscuro de la fama. El sofá de casting. Mientras la edad de oro de Hollywood brillaba con promesas y glamour, sus sombras escondían uno de los secretos más oscuros de la industria: el sofá de casting. El término se refiere al abuso de poder sistémico de larga data por parte de ejecutivos de estudios, productores y directores que exigían favores sexuales a actrices aspirantes y a veces actores, a cambio de roles, avance en sus carreras o simplemente una oportunidad para audicionar. El casting couch era un secreto a voces. Directivos de estudios como Louis B. Mayer, Harry Cohn y Daryl F. Zanuck eran notorios por su comportamiento depredador. Las jóvenes esperanzadas, ansiosas por hacer realidad sus sueños, a menudo eran vulnerables a la manipulación y la coerción. Rechazar un avance podría significar un suicidio profesional. Ceder podría perseguirlas durante años. Algunas, como Marilyn Monroe y Judy Garland, más tarde hablaron sobre sus experiencias, insinuando el costo emocional que esto tuvo. Durante décadas, la estructura de poder de Hollywood protegió a los perpetradores y silenció a las víctimas. La amenaza de ser etiquetadas como difíciles o poco cooperativas impidió que muchas hablaran. Solo mucho después, a medida que las actitudes de la sociedad cambiaron, salieron a la luz historias del sofá del casting, ayudando a desencadenar el movimiento moderno contra el abuso laboral. El sofá del casting ahora se ve como un capítulo vergonzoso en la historia del cine, un doloroso recordatorio de que el poder sin control puede engendrar explotación, y que las deslumbrantes luces de Hollywood a menudo proyectan sombras muy largas. El salto de Peg and Whistle, desde el letrero de Hollywood. Hollywood es una tierra de sueños, pero para algunos, esos sueños pueden convertirse en pesadillas. Ninguna historia captura esto de manera más inquietante que la de Peg and Whistle, la joven actriz cuyo acto final y desesperado la transformó en un símbolo de esperanza perdida. Nacida en Inglaterra y criada en Estados Unidos, Peg encontró elogios tempranos en el escenario de Broadway y puso su mirada en alcanzar el estrellato cinematográfico en Los Ángeles. En 1932, después de conseguir su primer papel en la película 13 mujeres, Peg esperaba un gran avance. Pero su papel fue en gran parte eliminado de la película final, y la Gran Depresión hizo que el trabajo escaseara. A medida que pasaban los meses y las oportunidades se agotaban, el optimismo de Peg se desvanecía. Una noche de septiembre, salió de la casa de su tío en Hollywood, subió la empinada pendiente hasta el letrero Hollywoodland y se dirigió hasta la H gigante. Se lanzó a su muerte a los 24 años. El cuerpo de Peg fue descubierto 2 días después junto a una nota que expresaba su desesperanza. Su trágica historia acaparó titulares y se convirtió en una leyenda urbana. A lo largo de los años, la gente ha informado ver a una mujer fantasmal con ropa de los años 1930 cerca del letrero, o percibir el aroma de gardenias, el perfume favorito de Peg. Su muerte sigue siendo una de las más conmovedoras historias aleccionadoras de Hollywood, un recordatorio de que el precio de la fama y su ausencia puede ser insoportablemente alto. La caída de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, su nombre evoca belleza, vulnerabilidad y leyenda, surgiendo de una infancia tumultuosa para convertirse en la rubia explosiva más famosa del mundo. Monroe personificó tanto el encanto como la angustia de la fama en Hollywood. A pesar de su inmenso éxito y de clásicos como Los caballeros las prefieren rubias y Una Eva y 2 Adanes, la vida personal de Monroe estuvo definida por la lucha. Nacida como Norma Jean Mortenson, Monroe pasó gran parte de su juventud en hogares de acogida y orfanatos. Los estudios capitalizaron su sensualidad, pero a menudo la encasillaron como la rubia tonta, negándole los papeles serios que anhelaba. Fuera de la pantalla, Monroe soportó 3 divorcios, incluyendo con el ícono del béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller, y luchó con problemas de salud mental y adicción a las pastillas para dormir y los analgésicos. A principios de la década de 1960, su fama no pudo protegerla del desamor ni de la explotación. Los rumores sobre aventuras con John F. Kennedy y Robert F. Kennedy circulaban, mientras su comportamiento se volvía cada vez más errático. El 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood, con solo 36 años. La causa oficial fue una sobredosis.
Pero desde entonces han florecido teorías de conspiración que van desde asesinatos de la mafia hasta silenciamiento gubernamental. El trágico final de Monroe la convirtió en un símbolo del costo de la fama. Ella sigue siendo un ícono, tanto por su carisma perdurable y como una advertencia sobre el poder destructivo de la fama. El descenso de Howard Hughes a la locura. Howard Hughes era un hombre de muchas caras, un apuesto aviador, un brillante ingeniero, un productor de Hollywood y, eventualmente, un notorio recluso. En las décadas de 1930 y 1940, Hughes deslumbró a Hollywood con producciones de gran presupuesto como Hell's Angels y The Outlaw, llevando al límite la tecnología y el gusto. Su perfeccionismo era legendario, a menudo causando enormes retrasos en la producción y presupuestos desorbitados. Pero la brillantez de Hughes era igualada por su excentricidad. Famoso por su fobia a los gérmenes, se retiró gradualmente de la vida pública, desarrollando rituales extremos para evitar la contaminación. A medida que pasaron los años, su miedo a la enfermedad se volvió paralizante. Usaba cajas de pañuelos en los pies, utilizaba docenas de pañuelos al día y prohibía al personal mirarlo directamente. Vivía durante meses en habitaciones de hotel oscuras y selladas, tomando decisiones de negocios por medio de memorándums. A pesar de su deterioro mental, Hughes mantuvo el control de su vasto imperio, adquiriendo aerolíneas, casinos y estaciones de televisión, a menudo sin salir de su suite. Las demandas y los problemas financieros aumentaron a medida que su dominio de la realidad se debilitaba. Para el momento de su muerte en 1976, Hughes era prácticamente irreconocible. Desnutrido, desaliñado y aislado, era una sombra del hombre que una vez había conquistado Hollywood y los cielos. El descenso a la locura de Howard Hughes es tanto fascinante como trágico, un claro recordatorio de que la riqueza y el genio no siempre pueden comprar la paz mental. Rudolph Valentino y el anillo maldito. Rudolph Valentino fue el primer gran galán de Hollywood. Con su mirada ardiente y presencia magnética, volvía locas a las audiencias en clásicos del cine mudo como El Sheik y Sangre y Arena. Pero el ascenso meteórico de Valentino solo fue igualado por el drama de su prematura muerte y la leyenda del anillo maldito. En 1926, Valentino colapsó en Nueva York y fue llevado al hospital con un fuerte dolor abdominal. Diagnosticado con úlceras perforadas y peritonitis, murió con solo 31 años. Su funeral atrajo a más de 100.000 admiradores afligidos, algunos tan perturbados que supuestamente se quitaron la vida. La histeria solo creció mientras circulaban rumores sobre un anillo que Valentino había comprado, a pesar de haber sido advertido de que estaba maldito. Según la leyenda, después de que Valentino comenzara a usar el anillo, experimentó una serie de mala suerte, fracasos cinematográficos, problemas de salud y finalmente su muerte. La maldición del anillo no terminó ahí. Propietarios posteriores, incluyendo amigos cercanos y colegas, enfrentaron infortunios, enfermedades o ruina, perpetuando la historia de su oscuro poder. Añadiendo al mito estaba la Dama de Negro, una mujer misteriosa que aparecía en la tumba de Valentino cada año, envuelta en luto, su identidad siendo un tema de especulación durante décadas. La historia de Valentino y su anillo maldito sigue siendo una de las leyendas más inquietantes y duraderas de Hollywood, combinando tragedia real con leyenda eterna. La lista negra de Hollywood. A finales de la década de 1940 y en los años 1950, trajo no solo nuevas películas, sino una ola de paranoia que se extendió por Hollywood como un incendio. En medio de los temores de la Guerra Fría, los políticos comenzaron a sospechar que la propaganda comunista se estaba infiltrando en las películas estadounidenses. El Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes comenzó a citar a figuras de Hollywood para que testificaran sobre sus creencias políticas y asociaciones. 10 profesionales de la industria, más tarde conocidos como los 10 de Hollywood, se negaron a cooperar, citando sus derechos de la primera enmienda. Fueron declarados en desacato al Congreso y sentenciados a prisión. Los estudios, temerosos de una reacción pública negativa y del escrutinio del gobierno, instituyeron rápidamente una lista negra no oficial, prohibiendo que cualquier persona acusada de simpatizar con los comunistas trabajara en Hollywood. Las carreras se arruinaron de la noche a la mañana. Escritores, actores y directores talentosos o bien dejaron el país, trabajaron bajo seudónimos o abandonaron la industria por completo. El guionista Dalton Trumbo escribió bajo nombres falsos, incluso cuando sus guiones ganaron Oscars. Charlie Chaplin, sospechoso de tener inclinaciones izquierdistas, se mudó a Suiza en exilio. El director Elia Kazan salvó su propia carrera delatando nombres, pero manchó para siempre su reputación en el proceso. La era de la lista negra de Hollywood fue un tiempo de miedo, traición y estancamiento creativo. Sus cicatrices aún se sienten hoy. Un capítulo oscuro, cuando la sospecha y la política superaron la libertad y el arte, atrapado por el sistema de estudios.
A pesar de todo su glamour, la época dorada de Hollywood podía parecer más una prisión que un paraíso, especialmente para sus estrellas más grandes. Desde la década de 1920 hasta principios de los años 1950, los principales estudios, los 5 grandes, controlaban todos los aspectos de la vida de sus actores. Los contratos a largo plazo ataban a las estrellas a un solo estudio, dictando qué papeles podían interpretar, cómo se vestían, con quién salían e incluso sus nombres. Los estudios hacían grandes esfuerzos para crear y mantener las personalidades de las estrellas. Norma Jean Baker se convirtió en Marilyn Monroe. Lucille LeSueur se transformó en Joan Crawford. Y Archibald Leach se convirtió en Cary Grant. Se inventaban o se ocultaban historias de fondo y relaciones para la publicidad. Si una estrella rechazaba un papel o intentaba salirse de la norma, los estudios podían suspenderlos sin paga o arruinar su reputación. Algunas, como Bette Davis y Olivia de Havilland, valientemente lucharon en los tribunales. La demanda de de Havilland contra Warner Bros. Condujo a un fallo histórico que limitó la duración de los contratos de estudio, abriendo la puerta a una mayor independencia. Aún así, para muchos, el sistema de estudios era una jaula dorada, ofreciendo riqueza y fama al costo de la libertad. El sistema produjo innumerables clásicos y estrellas legendarias, pero también dejó un legado de explotación, sueños perdidos y tragedia personal. Si encontraste estas increíbles historias de Hollywood tan fascinantes como nosotros, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más relatos increíbles del pasado. Déjanos saber en los comentarios cuál historia te sorprendió más o si tienes tu propio dato curioso de Hollywood para compartir. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo episodio.